Mi nombre es Erwin Alán, mis compañeros y yo hablaremos de la vida y obra y contexto histórico de Carlos Marx, Sigmund Freud y Erich Fromm. Carlos Marx fue un filósofo alemán. Nace en el año de 1818 en Treveris, hoy conocido como Trier. Al igual que su padre, él estudió Derecho. Y bueno, es muy importante mencionar que Carlos Marx pertenece o desciende de una familia judía, sin embargo no practicaba ninguna religión. Incluso su padre era luterano. Como lo mencioné, Carlos Marx decide estudiar, al igual que su padre, Derecho. Y bueno, él tenía 19 años en esa fecha, estudiaba en la Universidad de Bonn, por lo que no termina, ya que se le consideraba pues rebelde. Por lo que ello, bueno, se sale de estudiar y regresa a la Universidad de Berlín, donde culmina y termina lo que son sus estudios en Derecho, y decide también estudiar lo que es la parte de Filosofía. Para ello, bueno, todos sabemos que la filosofía es el estudio de la ciencia, y también eso fue lo que le llamó la atención, además de que retoma la dialéctica de Hegel. En el transcurso de su vida, él conoce a Engels, donde se integra a una sociedad llamada Liga Comunista, y ahí es donde se crea el Manifiesto Comunista. Bueno, es muy importante mencionarles que él fue exiliado debido a sus ideas que él manejaba. Por lo mismo, después de su exilio decide acudir a vivir a Londres, donde vive toda su vida prácticamente. Sin embargo, a pesar de todos los escritos y todo lo que ahora conocemos de él, él vivía en una situación de pobreza extrema, a tal grado que 3 de sus hijos llegaron a fallecer por falta de medicamentos, e incluso dependía de Engels económicamente, ya que él muchas veces lo ayudó. Y bueno, ya a finales, él murió a los 65 años, el día 14 de marzo de 1883. La época en la que nació Marx fue la era de las grandes revoluciones. Unos ejemplos de estos fue años antes, lo que es la parte de la Revolución Francesa, posteriormente la toma de Napoleón Bonaparte al poder, y debemos de tomar en cuenta que este siglo es solamente la parte donde la burguesía empieza a subir al poder. Podemos agregar en esta parte del contexto lo que es su análisis de lo que es Marx en El Capital, donde ya nos menciona la parte del capitalismo, y en lo que es Marx como un factor determinante en lo que es la unión de la Primera Internacional, de lo que son los obreros, juntando a gran parte de las ligas comunistas que se encontraban en todo el mundo. Una de las frases que él manejaba mucho es: proletarios del mundo, unidos. Tuvo algunos roces con algunos, como por ejemplo los anarquistas, en lo que diferían lo que es la parte del proceso. Los anarquistas querían de alguna manera hacerlo de una manera rápida, violenta, a diferencia de los marxistas, que ya era una parte de un proceso. Se debe de esperar a cumplir con ciertas características o con ciertos momento histórico para poder realizar esa revolución que el socialismo necesita. Un ejemplo que tenemos nosotros mucho más adelante es la Revolución Rusa. Entonces podemos determinar de alguna forma que el marxismo simplemente trata de un proceso, y mientras tanto poder actuar detrás de bambalinas, por decirlo de alguna manera. Carlos Marx tuvo un gran impacto dentro de la sociedad. Desde sus comienzos tuvo una apertura filosófica en la cual estuvo ampliamente colaborando sus ideales, con frases de filósofos desde la época muy antigua, desde Sócrates, Platón, en lo cual decían, Marx empezó a cuestionar y decía: ¿cómo es posible que los filósofos quieran entender el mundo y no se concentren en cambiarlo o en transformarlo? Es muy importante destacar que Carlos Marx tuvo un gran impacto dentro del capitalismo y sus estudios, ya que pues se dedicó casi toda su vida a estudiarlo y a representarlo. Sus obras más que nada van enfocadas al tratar de entender el por qué el capitalismo es un gran sistema que ha sido dominante dentro de la sociedad misma. Es muy importante destacar que Carlos Marx veía el capitalismo como la lucha de clases, y sobre todo él se enfocaba mucho a la plusvalía,
ya que pues como los grandes empresarios siempre explotan al trabajador, le quitan la remuneración en la cual realmente están trabajando y la hacen perder, y es para ellos mejor encontrársela como grandes empresarios, es tomar esa plusvalía, es extraer el esfuerzo de trabajo, la fuerza de trabajo de cada uno de ellos, y es por ello que se va perdiendo. Carlos Marx se enfocó mucho en el periodismo, pero también fue por ese periodismo que perdió mucho terreno dentro de la propia Alemania. Lo corrieron de distintos países, hizo grandes obras y sobre todo concluyó con algo que sigue impactando hasta hoy. Una filosofía muy compleja y la cual repercute en cada uno de los que lo estudian, en cada ámbito social, en cada ámbito económico o político. Y así como Carlos Marx hasta hoy no es entendido por nadie, porque es algo muy complejo y es algo que sigue creciendo y no se detiene. Y es por eso que sus obras y su impacto de cada uno de lo que hizo Carlos Marx es lo que hasta hoy pues sigue vigente. Obras de Marx. Los escritos de Marx contienen materiales diversos, de tipo filosófico, económico, político, social, histórico, además de una amplia correspondencia. Marx se enfoca principalmente en la religión, por esto comienza con la enajenación del hombre en la religión. El hombre busca la felicidad, pero él mismo se le impide al autolimitarse, a limitarse, pero solo con sus acciones, deseos y pensamientos. Por instancia de parte de las leyes morales que dicta la religión, esto ocurre cuando el humano deja atrás lo que naturalmente quiere y siente para obedecer dichas normas religiosas. Por esto la religión únicamente acaba por provocar inseguridad, temor y autohumillación frente al creador perfecto. Algunas de las obras más famosas de Marx son las de la lucha de clases, salario, precio y ganancia, trabajo asalariado y capital, discursos sobre el libre cambio y la miseria de la filosofía. Sigmund Freud, que a los 22 años habría de cambiar el nombre por Sigmund Freud, nació en Checoslovaquia, en una capital que se llama Freiberg, el 6 de mayo de 1856. En 1873 finalizó sus estudios. Él era una persona muy estudiante, era una de las personas más entregadas. Él se dedicó a estudiar la medicina como tal no, ya que él se quería dedicar al estudio del comportamiento de las personas, pero su comportamiento lo quería hacer de una manera científica. Bueno, ya que una vez se dedicó a estudiar el comportamiento humano de una manera científica, en 1884 se dedicó a un estudio terapéutico sobre la cocaína. Después de este estudio, a él lo discriminaron y lo mencionaron que era como tal una persona cocainómana por haber hecho este experimento del comportamiento de fármacos en él y no exponiendo a demás personas. En 1885 se nombró privatdozent de la Facultad de Medicina de Viena. Esto es porque enseñó lo que es la neuropatología y después el psicoanálisis, estudiando manifestaciones de histeria y efectos de hipnosis, sugestiones y tratamientos de la misma. Por lo tanto, es que decimos que Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis dentro de la rama de la psicología. Freud nace en una época donde los avances científicos, tecnológicos y filosóficos de ninguna manera se estancan y comienza a fluir el pensamiento revolucionario filosófico que desestabiliza a otros existentes. Hay que recordar que Freud se sitúa durante la época contemporánea. Freud es un judío perseguido por los nazis
durante la Segunda Guerra Mundial. Sus hermanas murieron durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración y Freud logró escapar a pesar de haber sido atrapado y estar en medio de lo que fue la Gestapo. Aborda la histeria de la sociedad del siglo XIX y principios del siglo XX, con los cambios físicos de la guerra, y define a la religión como un delirio colectivo que intenta cambiar la realidad. Obras más importantes de Sigmund Freud. La interpretación de los sueños de 1899. Es una actividad que describía como una realización alucinatoria de deseos. Expone su primera teoría sobre el aparato psíquico. Otra son 3 ensayos sobre la teoría sexual. Obra de 1905. Avanza su teoría de la sexualidad. Dice que la perversión estaba presente incluso entre las personas más sanas, incluso niños. Psicoanálisis de 1896. Práctica terapéutica alrededor de 1896, en las cuales los síntomas históricos y neuróticos, en las que se basa un modelo en la experiencia de Freud, en el tratamiento de pacientes que presentan neurosis, fobias y diversos padecimientos psíquicos. El yo y el ello, de 1923. Última de las grandes obras. Aquí es un modelo revolucionario de lo psique. En su conjunto se define por las relaciones en 3 instancias: ello, el yo y el superyo. Malestar en la cultura, de 1930. Es una contradicción entre la cultura y las pulsaciones. El tema principal es la culpa. Sometimiento de la civilización a las necesidades económicas. Erich Fromm es un psicoanalista alemán que nace en Frankfurt, Alemania, el 23 de marzo de 1900 y muere el 18 de marzo de 1980 en Suiza. Repetimos, es un psicoanalista, y aparte de que en 1934 viene a radicar a América por problemas de racismo durante la Guerra Mundial, primero se va a vivir a Nueva York y después se viene a México, a Cuernavaca, al estado de Morelos. Erich Fromm es uno de los creadores de la llamada escuela neofreudiana culturista, que tiene una metodología la cual busca resolver la neurosis del hombre moderno, que según Fromm radica en el distanciamiento. Sus intereses se centraron en la definición de una nueva ciencia capaz de orientar la formación de su personalidad de una manera equilibrada en este caos de la cultura, lleno de violencia, de soledad y todas las perversiones que tiene la sociedad moderna, ¿no? Fromm basa realmente su análisis a la parte socialmente reprimida dentro de todos los individuos, y naturalmente él quiere que el amor, la justicia y la libertad se congreguen al momento de que logres una individualidad o tengas esa fuerza de voluntad para romper con las normas, las reglas que te impone esta misma sociedad, ¿no? O sea, Fromm quiere que seas libre, pero uno mismo no quiere romper esas reglas que están formadas desde abajo. Se considera de izquierda debido a su crítica hacia el capitalismo, por el temor de ser perseguido por el régimen nazi. Transfieren la escuela de Frankfurt a Ginebra, Suiza. Una vez que inicia la persecución nazi en contra de los judíos, gran parte de los miembros de la escuela crítica huyen hacia Estados Unidos para continuar sus estudios. Mientras ocurre la Segunda Guerra Mundial, Fromm escribe lo que es su obra, El miedo a la libertad. Un análisis desde el punto psicológico y sociológico del fascismo. Durante la época de la Guerra Fría realizó sus estudios tanto en México como en Estados Unidos. Obras importantes de Erich Fromm. El miedo a la libertad, 1941. Es un análisis de la situación del hombre en la modernidad de la sociedad industrial. Y es una paradójica noción de la libertad y esclavitud que se produce al liberarse de los vínculos de la sociedad tradicional. Su segunda obra es El arte de amar, y es una reflexión sobre el amor y hace preguntas aparentemente sencillas como lo que es, qué significa amar, cómo desprendernos de nosotros mismos para experimentar este sentimiento. Explica que el amor no es solamente una relación personal, sino también un rasgo de madurez. Otra de sus obras, El espíritu y la sociedad, de 1937.
expone sus razones de su ruptura con la escuela de Frankfurt. Las cadenas de la ilusión, que es una autobiografía intelectual, otra es del tener ser, el amor a la vida, el arte de escuchar, la vida auténtica y la ética y la política, entre varias más. A continuación daremos una pequeña conclusión de lo que es la obra de Carlos Marx. Carlos Marx nos habla de lo que es el capitalismo. Él partió desde su base filosófica con el socialismo utópico y luego posteriormente progresó a lo que es el socialismo científico. Este socialismo científico nos explica que las bases para poder entender el ciclo del capitalismo. El ciclo del capitalismo consta en lo que es el trabajador obtener recursos para poder posteriormente ese dinero que gana con el empresario poderlos invertir otra vez nuevamente, y ese es el ciclo. Lo que gana el asalariado se vuelve a regresar al mercado y es lo como se mueve el ciclo del capitalismo. Lo que gana el capitalista o empresario, que es la plusvalía. Esta plusvalía es la ganancia extra del trabajo que le permite poder invertir en su empresa y poder tener una ganancia para sí mismo, convirtiendo al hombre en solamente un engrane más de este sistema. A continuación hablaremos un poco de las conclusiones de Sigmund Freud ya aplicadas al sistema capitalista. Ya que el hombre se vuelve solamente un engrane más de este sistema, tiene ciertas repercusiones, ya que desde su infancia se ve marcado por un marco social que es delimitado por su familia. Este marco le permite o lo excluye de ciertas conductas. Le dice cómo actuar en caso de una emergencia, cómo actuar con una persona, cómo no actuar con esa misma persona. Le empieza a delimitar y empieza a formar su personalidad. Esto lo llama neurosis, que la definición que él nos da es la lucha del individuo que no se rinde hacia su entorno, hacia su sociedad, que lo está constantemente atacando. Esta neurosis deriva de diversas formas. Una de ellas es lo que es el masoquismo, el sadismo, la frustración que vierte hacia las personas que tiene cerca o hacia él mismo. Esas son las conclusiones que podríamos tener para poder retomar a Fromm, que él nos habla de lo que es el miedo a la libertad. El miedo a la libertad no es simplemente que el aislamiento del individuo en su propio contexto, quiere decir que él necesita de la sociedad en sí para poder trabajar, tener un trabajo, conseguir su alimento, conseguir su transporte y su vestimenta, pero a su vez esta misma sociedad lo aísla. No puede el individuo ser uno mismo, está marcado por los paradigmas que le da la sociedad, como ya nos había mencionado Sigmund Freud. Entonces Fromm lo que hace es ver esto de otra perspectiva que nos hace entenderlo de una diferente forma. ¿Cómo es esto? Es tener la espontaneidad del individuo, para que esto mismo no nos limite, para que seamos originales, para que podamos tener un pensamiento propio y no siguiendo alguna ideología o tratando de comprarla, como lo hacemos ya hacer cualquier una marca, al seguir una X cantante, X idea. Lo que debemos hacer es ser espontáneos, ser felices con lo que nuestra propia personalidad, tener las bases para poder llegar a nosotros nuestra propia felicidad, expresándonos tal como somos, no prestándole mucha atención a las normas sociales que nos han delimitado, que nos ha impuesto la familia, que nos ha impuesto la sociedad, ya que estas solamente pueden servir para un marco funcional, pero no sirven para el individuo como una persona. Lo ve desde una perspectiva más mecanizada y no humana. La sociedad no permite lo que sería este grado de debilidad en el individuo, la fortaleza del individuo, lo deja muy despojado y no sabe dónde aislarse. Entonces lo que retoma Fromm es decirnos esto, ser completamente espontáneo, tener la libertad para decir yo soy así y no estoy copiando N cosa. Y en mi punto de vista muy personal es saber por qué estoy haciendo cierta cosa, fundamentarme quizás en un conocimiento, pero no seguirlo al pie de la letra. Es lo que nos dice Fromm. Funcional, pero no sirven para el individuo como una persona. Lo ve desde una perspectiva más mecanizada y no humana. La sociedad no permite lo que sería este grado de debilidad en el individuo, la fortaleza del individuo, lo deja muy despojado y no sabe dónde aislarse. Entonces lo que retoma Fromm es decirnos esto, ser completamente espontáneo, tener la libertad para decir yo soy así y no estoy copiando N cosa. En mi punto de vista muy personal es saber por qué estoy haciendo cierta cosa, fundamentarme quizás en un conocimiento, pero no seguirlo al pie de la letra. Es lo que nos dice Fromm.
teóricamente, para llegar a lo que es la libertad. Aunque a pesar de esto, le tenemos diversos miedos a la libertad,